Hoy empezamos Segunda de Timoteo y como es una carta que está completamente conectada a Primera de Timoteo, no necesitamos una introducción como acostumbramos en algunas cartas, sino que Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Es una carta muy personal. Es una carta que nos deja ver que la situación de Pablo ha empeorado. En 1 Timoteo, Pablo escribe en lo que llamaríamos una especie de arresto domiciliario. Estaba en una casa, prisionero, pero podía salir de esa casa, podía predicar, tenía ciertas libertades. Estaba custodiado por un soldado romano esperando su caso para ser presentado delante del César. Pero ahora muchos comentaristas creen Pablo sale de ese arresto domiciliario y en algún momento es arrestado por segunda vez, pero ahora su situación realmente es mucho más difícil, al grado que Pablo considera que no va a poder salir de esta situación, que este es el proceso por el cual Dios lo va a llamar a regresar a casa, lo va a llamar a su presencia. Y Pablo incluso, esta carta nos deja ver varios de los sentimientos que está experimentando, del sufrimiento, de la situación difícil que él está viviendo. Así que es una carta muy personal en la que Pablo escribe a Timoteo para encomendarle esta misión de plantar iglesias. Timoteo al parecer sigue en Éfeso, como había estado en la misión anterior, y le pide que venga a verlo a prisión para que pueda darle estas instrucciones de su labor al establecer iglesias. Así que esta carta es una carta muy personal. Imagínate a Timoteo leer esta carta y volverla a leer después de la muerte de Pablo. Leer estas instrucciones de quien ha sido su mentor, quien le ha cuidado, quien ha sido un padre para Timoteo. Y por eso es una carta muy, muy, muy personal. Tiene un diseño muy sencillo. Son dos secciones en las que en el capítulo 1 vemos a Timoteo agradeciendo a Dios por la fe que hay en Timoteo, que fue transmitida por su familia. Y lo que hace Pablo es animar a Timoteo. Esta es la primera sección. Anima a Timoteo a continuar con su llamado, a recibir el llamado que Dios le ha dado. Y en la segunda sección, que va del capítulo 2 al final, lo que hace Pablo es pedirle a Timoteo que nuevamente que trate con los falsos maestros. Al parecer estos falsos maestros que vimos en 1 Timoteo siguen causando confusión y desorden para este momento. Y aunque Pablo ya no describe tanto la falsa enseñanza de estos falsos maestros, nuevamente vemos un llamado que Timoteo recibe para confrontar a estos falsos maestros. Y en el capítulo 4, que es la conclusión, lo único que Pablo hace es despedirse de Timoteo y alentarle una vez más a confiar en Jesucristo y a dar testimonio de Jesús. Entonces, ¿por qué no oramos? Vamos a ver hoy el capítulo 1 y lo ponemos en manos de Dios. ¿Me acompañas a orar? Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por cuidar de nosotros y gracias por traernos el día de hoy delante de tu presencia. Te rogamos que nos llenes con tu presencia, con tu espíritu, y que puedas abrir nuestros ojos ante esta carta para poder tener comprensión y poder aplicarla a nuestras vidas. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Entonces, capítulo 1. Si pudiéramos dividir el capítulo 1 en dos partes. La primera parte, Pablo está agradeciendo a Timoteo, Pablo está agradeciendo a Dios por Timoteo, y en la segunda parte del capítulo 1, Pablo está llamando a Timoteo a ser fiel y no avergonzarse. Ese es el capítulo 1. Entonces vamos a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se presenta en la carta
y dice que es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero inmediatamente de presentar su carta como apóstol, él es un apóstol por voluntad de Dios. ¿Será que Timoteo no sabe esto? Pues Timoteo lo sabe, pero ¿por qué Pablo está haciendo énfasis en esta su carta final, en que es un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios? Pues mira cómo la siguiente parte de este texto creo que presenta la razón por la que Pablo hace este énfasis en su llamado. Dice, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo es un misionero, es un apóstol llamado por Dios que tiene una misión: predicar la promesa de la vida eterna. Esta vida eterna ha sido prometida desde antes, pero por medio de Jesús, por medio de una relación con Él, es que podemos tener acceso a esta vida eterna. En el capítulo 1 veremos que Pablo va a llamar a Timoteo: no te avergüences de mí. Sé que sabes que estoy en prisión, pero estoy en prisión por predicar, ¿qué cosa? La promesa de la vida. Creo que este es el punto de Pablo. Quiere animar a Timoteo a que ser un cristiano no es fácil. Y a veces es un mensaje que no siempre es aceptado, pero no debería avergonzarse, porque el mensaje que Pablo ha predicado y que Timoteo va a continuar predicando no es otra cosa sino el mensaje de la vida eterna que podemos tener por medio de Jesús. Y creo que esa es la razón por la que Pablo se presenta de esta manera. El mensaje que Pablo ha predicado es la vida eterna que a través de Jesús tiene su cumplimiento. Por medio de una relación con Él es que podemos tener vida eterna. Entonces en esta carta, en especial, esta idea de vida eterna o de vida o de inmortalidad va a ser una idea muy importante a lo largo de toda la carta. Así como en 1 Timoteo fue la piedad, la fusión de la vida cristiana con la doctrina, en esta carta la idea de la vida eterna a la que hemos sido llamados, la vida eterna que se cumple en Cristo Jesús, la vida eterna por medio de una relación con Jesús, es una idea muy importante en esta carta que es la última carta que Pablo escribe. Entonces, soy un misionero, Timoteo, y soy un misionero con un mensaje: la vida eterna, prometida desde antes, pero que tenemos acceso a ella por medio de Jesús. Y dice el verso 2, a Timoteo, este es el destinatario, amado hijo, a mi querido hijo. Entonces notas que hay algo muy personal en esta carta. Ve a Timoteo como este joven que ha crecido en la fe, que ha sido colaborador de Pablo, que Pablo describe a Timoteo como alguien especial. Dice, a ninguno otro tengo como a Timoteo, que se interese tanto por Cristo y por los asuntos de Jesús. Y por ustedes, le dice a los filipenses. Timoteo ha sufrido con Pablo, ha perseverado en la fe. Timoteo ha sido un emisario importante de Pablo. Y ahora le anima, le recuerda esta relación personal que hay entre Pablo y Timoteo. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nada más los 2 versículos de la introducción de esta carta muestran lo personal que es esta carta, lo mucho que Pablo ama a Timoteo y lo mucho que Pablo ha pasado, ha sufrido por causa del Evangelio. Dice el verso número 3. Así que ahora Pablo da gracias. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, es decir, desde mis antepasados, con limpia conciencia, al Dios al cual adoro y sirvo, y lo hace de esta forma, de una forma genuina, no como una religión, sino como un servicio y una adoración sincera. Dice que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Lo primero que le dice a Timoteo para animarlo es:
No me olvido de ti, Timoteo. Aún en prisión, no me olvido de ti. Frecuentemente estás en mis oraciones. Me acuerdo de ti constantemente. Tú eres un hijo querido para mí. ¿Y de qué se acuerda Pablo de Timoteo? Dice el verso 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Qué momento está describiendo Pablo? No lo sabemos. Pero al parecer Timoteo era muy emocional. Y Pablo quiere estar ahí para estar con Timoteo. Recuerda esas lágrimas. Quizás fue en alguna despedida, quizás fue cuando lo dejó en Éfeso la última vez. No sabemos, pero hay ese momento el cual Pablo se acuerda y se llena de gozo y quiere estar ahí con Timoteo y quiere recordar esos viejos tiempos y quiere pasar tiempo con él y hablar con él. Entonces es una carta muy emocional, es la despedida de Pablo y está haciéndonos ver aquellos momentos en los cuales Pablo pasó con Timoteo y se acuerda y probablemente incluso Pablo está llorando mientras escribe esto. Muy probablemente se acuerda de las lágrimas de Pablo como, ¿sabes? O sea, él también tiene lágrimas quizás, ¿no? Se acuerda y le dan ganas de llorar a Pablo y se acuerda de esos momentos con él. Entonces, ahora otra vez, imagínate a Timoteo leyendo esto, pero imagínate leer esto después de la muerte de Pablo, ¿no? O sea, simplemente esa conexión emocional de recordar ese momento de esa persona que no está, que ha sido su mentor, pero recuerda de qué es emisario Pablo, de la vida eterna que está en Cristo Jesús. Aquel lazo que la muerte parece separar, en realidad Cristo ha vencido a la muerte. Y Timoteo no debe avergonzarse entonces de Pablo y de su mensaje. Y dice el 5, también de esto se acuerda, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, Pablo se alegra cuando piensa en Timoteo porque dice, este vato es un verdadero cristiano, ¿sabes? Este cuate es un verdadero cristiano. Ama a Jesús y sirve a Jesús. Y se acuerda de eso y se llena de alegría. ¿Podrías en este momento recordar a alguien que dices, me encanta estar con esa persona, realmente es un cristiano? Me llena de gozo, de alegría estar con él. ¿Podrías pensar en alguien así? Entonces, Pablo trae a su memoria esta fe no fingida, esta realidad que hay en Timoteo entre lo que Timoteo cree y entre lo que Timoteo es y hace. Y dice Pablo que esta fe no fingida también tiene su fuente, dice ahí, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo se llena de alegría cuando piensa en la fe de Timoteo porque es genuina. Pero se llena de alegría porque sabe que esa fe genuina no solo está en Timoteo, sino que está en su mamá y estuvo en su abuela, ¿no? Entonces, Pablo simplemente está agradecido a Dios por la vida de Timoteo, ¿no? Está dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por Timoteo. Gracias por la fe que tiene. Gracias porque en verdad es un cristiano auténtico. Y gracias por su familia. Gracias porque su mamá y su abuela le compartieron de Cristo y eso hizo que Timoteo se hiciera cristiano. Gracias por su abuelita. Gracias por su mamá. Gracias, Señor. Eso es lo que está haciendo Pablo cuando se acuerda de Timoteo y de su fe y de sus lágrimas. ¿Qué hicieron Loida y Eunice? Le enseñaron la historia de la salvación, le enseñaron el Antiguo Testamento, le enseñaron las Escrituras, moldearon su fe y su visión de la vida. Entonces ahora Pablo pasa a la exhortación a Timoteo. Dice el verso 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, todo esto, estos agradecimientos que Pablo tiene hacia Dios por la vida de Timoteo y por
su familia, es para decirle: esta es mi exhortación para ti. Por favor, responde al llamado que Dios te ha hecho. Aférrate a la voluntad de Dios para tu vida. Dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez algo muy personal, que Pablo estuvo presente en el llamado de Timoteo al ministerio y a la obra de Dios. Y dice el 7, y aquí nos muestra qué es lo que ha pasado en la vida de Timoteo en este momento. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, de alguna manera, las cadenas de Pablo y el hecho de que otras personas se han avergonzado de las cadenas de Pablo han impactado emocionalmente a Timoteo, de manera que no está funcionando en el ministerio como debería. Hay temor, timidez, vergüenza en Timoteo, y Pablo le escribe para animarlo: deja eso a un lado, haz a un lado el temor que puedas tener, la vergüenza que puedas tener por mi situación, y más bien aviva ese llamado que Dios te ha hecho. Porque sin duda alguna, Pablo le dice a Timoteo: el Espíritu Santo no te ha dado timidez, el Espíritu Santo no te ha dado cobardía o vergüenza. Lo que el Espíritu Santo nos da, ese don del Padre, es lo opuesto. Nos da valentía y nos da confianza para hablar de Jesús, y nos da amor, una capacidad sobrenatural para amar a Dios y amar a otros y para hablar de Jesús. Eso es lo que Dios te ha dado. Así que aquí hay un tema interesante. Los dones y el llamado vienen por voluntad de Dios, no por voluntad nuestra. Pero somos responsables de cultivar e invertir en los dones y el llamado que Dios en su gracia y bondad nos ha dado por medio de su Espíritu. Qué importante es esto, ¿verdad? Repito, los dones y el llamado provienen completamente de Dios y de su voluntad, pero soy responsable de poner en acción, soy responsable de cultivar aquello que he recibido solo de parte de Dios. Y la vergüenza y el temor están impidiendo que Timoteo sea eficaz en aquello que Dios le ha dado. Así que tenemos una responsabilidad. Aunque la motivación y el poder vienen de Dios, soy responsable. Así que el Espíritu Santo no imparte timidez, nos da control, nos da dominio propio, ¿verdad? ¿Cuál sería lo contrario? Pues demonio propio, ¿verdad? No es cierto, pero algunos parecen que tienen más demonio propio que dominio propio, ¿verdad? A veces parecemos así, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo que nos da es ese amor y esa capacidad y esa fortaleza sobrenatural para servir a Dios, para hacer a un lado aquellas cosas que nos pueden estorbar en amar a Jesús y en amar a la gente y en servir genuinamente a Dios. Así que poder, amor y dominio propio, control, son las características que vienen en nuestra vida cuando dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida y ejerza su dulce influencia sobre nosotros. Pero somos llamados a alimentar y a cultivar esos mismos dones en nosotros. Entonces, siempre es difícil hablar de soberanía y responsabilidad y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pero soberanía y responsabilidad creo que son categorías más bien que nosotros hemos establecido al texto y no lo más natural al texto. En el texto lo que aparece es lo siguiente: mira, Timoteo, Dios es el que te llamó y te dio los dones, pero tú eres responsable de avivar esos dones. Y ese es el llamado. Entonces, no vayas en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y de la fortaleza y el amor y la capacidad que solamente vienen de Él. Entonces, creo que aquí, en esta primera parte del capítulo 1, hay dos cosas en las que podemos reflexionar, en las que podemos relacionarnos con este pasaje. A lo mejor decimos: bueno, yo no soy un joven pastor como Timoteo llamado a pastorear una iglesia. Mis circunstancias no son las mismas
digo entre comillas porque a veces pensamos que no son las mismas, que la de estos cristianos. ¿Cómo puede impactar mi vida este pasaje? No, sin duda alguna, Pablo escribió a Timoteo, pero Dios está escribiendo a los creyentes a través de la vida de Timoteo. Y creo hay dos cosas aquí importantes. Y la primera es, no debemos hacer a un lado el lugar que tiene la educación cristiana en casa. Es vital que recuperemos la importancia de que en casa es el lugar donde se forma la visión cristiana de la vida. Y no es algo, no es que Eunice y Loida tenían una especie, no sé, un título en pedagogía cristiana y por eso Timoteo se hizo cristiano. La verdad es que ser un papá cristiano no es una garantía de tener hijos cristianos, pero sí podemos aprender del ejemplo de ellas que invirtieron en amar a Timoteo y en enseñarle a Timoteo a relacionar su vida con la historia de la salvación, de quién es Dios y cuál es su identidad. Hicieron algo muy importante. Su fe era sincera, ¿sabes? Es decir, le enseñaron a Timoteo a amar a Dios y ellas eran un ejemplo de amor a Dios. Eso es. Ese es el núcleo de la enseñanza cristiana. Ama a Dios y enseña a tus hijos a amar a Dios. Enséñales y enseñémosles a que vean sus vidas relacionadas con quiénes son, con quién es Dios, con qué es lo que Dios ha hecho. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere amor y dedicación. Incluso los abuelos están involucrados. Sé que es responsabilidad de los papás y que muchas veces los abuelos, y lo digo con mucho respeto y amor, a veces los abuelos no dejan a los papás ser papás, pero a veces los papás creen que se las saben todas y no toman en cuenta a los abuelos. Y aquí hay una mamá y una abuelita involucradas en amar a Timoteo y enseñarle quién es Dios y cuál es el camino a la salvación. Entonces, creo que tiene que haber un balance ahí. Así que los hijos son una oportunidad de discipulado. Y muchas veces estamos pensando en servir a Dios y se nos olvida el lugar más hermoso al que Dios nos ha llamado a servirle. Es casa, no es la casa, son los hijos. Dices, bueno, pues yo no tengo hijos, ¿sabes? Sí, a lo mejor Dios no te ha dado todavía esa oportunidad por algún plan que Él tiene, o mejor no estás casado y por eso no tienes hijos, ¿no? O no sé, hay mil circunstancias. Espero que comprendan lo que trato de transmitir. No quiero ser insensible en este tema. Sé que me entiendes a lo que me refiero. Hubo un abuelo, una abuela, una mamá, un papá. Eso es importante. Hubo una historia detrás. Y creo que el día de hoy, en parte, una de las crisis que tenemos en la iglesia es una desconexión entre la fe de los papás y la fe de la siguiente generación. Y es solo mi opinión, no es, creo, la única razón, pero creo que una de las razones quizás sea esta, que los papás no están viviendo una fe genuina. No están permitiendo que la fe en Cristo afecte todas las áreas de su vida. Vivimos vidas fragmentadas en que la fe tiene que ver con un asunto de sentimiento religioso, ¿sabes? El domingo me hace sentir bien ir a la iglesia, pero no tiene que ver con la vida, no tiene que ver con quién soy y con lo que hago. Y creo que esa es la razón por la que muchas veces los hijos no encuentran una fe sustanciosa, ¿sabes? Vienen con las preguntas importantes acerca de la vida y de pronto a veces los papás fallamos al decirles, no tengo ni idea, hijo, tú nomás cree, ¿no? Y no les ayudamos a relacionar
sus vidas con quién es Dios y qué vino a hacer Jesús. Con que la muerte de Jesús no nada más es para hacerlos sentir bien con ellos mismos o hacerlos felices o perdonar algunas cosas malas que han hecho, sino que la muerte de Jesús, el Evangelio, es la historia que lo cambia todo. Entonces creo que este es un llamado a reconocer la importancia que tenemos en la siguiente generación, de hablarles del Señor y del amor del Señor y de nosotros mismos vivir una vida coherente, una fe genuina. Es nuestra responsabilidad y nuestro reto, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad que hemos recibido del Señor. Pero otra cosa aquí que creo que es importante: el carácter es muy importante y quizás más que el conocimiento bíblico. En el llamado al ministerio, sin duda alguna, creo que es importante la sana doctrina. No estoy diciendo que no es importante, es muy importante, y de hecho esta carta hace mucho énfasis, como 1 Timoteo lo hace. Pero en la enseñanza de Pablo no hay separación entre el carácter y la enseñanza cristiana. Y por eso creo que aquí hay un ejemplo en Timoteo: dominio propio, poder y amor que provienen de la obra del Espíritu Santo en el interior de Timoteo. Y creo que este es uno de los problemas que también vemos en la generación actual, que quizás estamos entrenando profesionales para el ministerio y no necesariamente formando cristianos para el ministerio. ¿Sí me explico? De pronto hay un gran énfasis en conocimiento y los desconectamos de la importancia de una vida cristiana con un carácter transformado por el Espíritu. Y creo que esa es una lección que encontramos en el ejemplo de Timoteo. ¿Cuántos Timoteos habrá hoy en la iglesia que necesitan instrucción y dirección y la formación de ese carácter cristiano en sus vidas? Aunque quizás no solo hay Timoteos en el sentido de jóvenes en la iglesia que necesitan de esta instrucción. Hay un sentido en el que todos somos Timoteo y necesitamos de la obra del Espíritu Santo en nuestro interior y la formación de este carácter si queremos dar testimonio del Señor Jesús y poder transmitir la fe a otra generación. Estamos involucrados en esa tarea. Tiene que ver este pasaje con nosotros. Ahora, en el verso 8, es la segunda parte de este capítulo. Y es un llamado que le hace Pablo a Timoteo: no te avergüences ni de mí ni del mensaje de Jesús. Entonces dice el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Qué fuerte frase. Timoteo, no te avergüences de mis cadenas, porque te estarías avergonzando del mensaje del Señor al que predico. De hecho, no deberías no avergonzarte, más bien deberías participar conmigo del sufrimiento que conlleva predicar este mensaje. Y Pablo dice así: según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos en esas famosas frases de Pablo, que es como aventó una granada y nos explotó así en la cara, y es como, es demasiado glorioso todo lo que acaba de decir, ¿no? Que podrías pasar semanas desmenuzando cada una de las palabras que Pablo ocupó en esta frase.
Es un versículo maravilloso, unos versículos maravillosos. Entonces, Pablo está tratando de animar a Timoteo. No te avergüences ni de mí ni del mensaje que predico. Sufre más bien junto conmigo por el poder de Dios. ¿Okay? Razones por las que deberías no avergonzarte y más bien participar conmigo en el sufrimiento por medio del poder de Dios. Eso es lo que va a hacer Timoteo ahora. No tiene que avergonzarse, sino unirse. Y por medio del poder de Dios hacerlo. El poder de Dios que le va a permitir a Timoteo sufrir se manifiesta de dos maneras. Este poder de Dios es el poder, dice el verso 9, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. El poder de Dios que lo va a capacitar a Timoteo para sufrir por la causa de Jesús es el mismo poder que lo ha salvado y lo ha llamado. Salvación, es poder de salvación y es el poder que nos ha llamado. Y Pablo dice, es un llamamiento santo. Dios es santo, único, precioso, no hay como Él. Y por lo tanto el llamado que hace extiende su santidad a quien es llamado. Es un llamamiento santo. Pablo afirma que esta salvación, el poder de Dios que salva, y esto es increíble. La salvación no es un concepto, es un poder real que salva a personas y las rescata de la muerte y del pecado y la esclavitud. ¿Sabes? Para Pablo la salvación no es una idea, no es un concepto, no es una filosofía de vida. Es un poder real. Jesús verdaderamente murió y resucitó de los muertos y los que creen en Jesús tienen este poder que salva a las personas. Salvó a Pablo. Pablo perseguía cristianos y los obligaba a maldecir a Cristo. Y el poder de Dios rescató a Pablo. Es un poder real. Es el mismo poder que Pablo escribe a los corintios. Cuando fui a ustedes, no fui con sabiduría humana. Les hablé de Jesús y la cruz y fue el poder que los rescató. Acuérdense quiénes eran ustedes. Eran tan inmorales y tan corruptos. Y Dios los rescató de esa vida tan vacía y sin propósito que tenían. Es un poder real. Poder de salvación. Entonces el mensaje de Jesús es un poder que salva. Es el mismo poder que va a capacitar a Timoteo para sufrir por este mensaje. Pero también es un poder que nos ha llamado. Y dice ahí, en el mismo verso 9, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Nos salvó y nos llamó, pero esa salvación y ese llamado no son producto de nuestros esfuerzos. No es que un día nos levantamos y dijimos, ¿qué les parece si seguimos a Jesús y a partir de ahora vivimos una vida santa? No es producto del esfuerzo humano, ni de la capacidad humana. Dios nos salvó y nos llamó solo por su buena voluntad y su propósito y su gracia. Entonces mira cómo Pablo en un solo texto está fusionando lo que ha dicho en otras de sus cartas, como la carta a los Efesios. Un poquito atrás, la carta a los Efesios, capítulo 1. Mira lo que dice el verso 3, que también es de esos pasajes que son gloriosos. Dice, bendito sea el Dios, es Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, ¿recuerdas? Llamamiento santo, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestra voluntad. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados,
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice más adelante en el verso 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, todo eso, Pablo lo resume en este texto. Salvación y llamado, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia suya. Nos salvó por amor, por su propósito, por su bondad inmerecida e infinita. ¿Te das cuenta cómo Pablo quiere animar a Timoteo? Timoteo, no te avergüences del mensaje que predico y de mis cadenas. Este mensaje tiene que ver con el poder de Jesús para salvar y llamar. Y lo hace no por las buenas obras de nadie, sino por su gracia inmerecida, su amor infinito y su buen propósito de rescatar y salvar. Y luego añade una cosa más en el versículo 9. Dice, un propósito y una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo, que en el griego es del Mesías Jesús. Entonces mira lo que Pablo está diciendo aquí. Esto es monstruoso, es grandioso. Esa gracia inmerecida, ese favor que no merecemos de Dios, ya lo habíamos recibido antes de la historia del tiempo. Antes del tiempo, Dios había dispuesto esta gracia infinita para nosotros, pero ahora se ha manifestado, se ha revelado ese propósito suyo de rescatar y salvar por medio de una persona y en un momento especial en el tiempo, en la epifanía de Cristo, en la aparición de Cristo. Dice aquí la manifestación por la aparición. Ahora, ¿recuerdas algún texto reciente que hablamos de epifanía? Mira aquí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Este es el misterio de la piedad. Pablo dice del misterio de la piedad: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese propósito de salvarnos y rescatarnos de esa gracia inmerecida se reveló cuando Dios se apareció en carne, en la epifanía de Cristo. Esa gracia inmensa, cuando Jesús vino a este mundo para rescatarnos. Dios uniéndose a la humanidad, llevando nuestro sufrimiento y nuestro pecado a la cruz para salvarnos. El propósito eterno de Dios manifestado en Jesús. Pablo está diciendo muchas cosas muy profundas aquí, pero para decirle algo a Timoteo: no te avergüences, Timoteo, no te avergüences de mi mensaje, del evangelio que predico, no te avergüences de mis cadenas. Pero Pablo no para. Dice ahí en el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la epifanía de nuestro Salvador, el Mesías Jesús. Dice, chécate esto, ¿qué significa que Dios actuó en la historia por medio de Jesús? ¿Qué significa que Dios se reveló en la historia por medio de Jesús? Que Jesús es el Salvador. ¿Qué es lo que significa para nosotros los cristianos cuando cantamos o afirmamos Cristo es el Salvador? Dos cosas: que Él quitó la muerte, destruyó a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Es decir, la muerte de Jesús no fue solo para darnos un ejemplo de el amor de Dios. Si bien es un gran ejemplo del amor de Dios, el evangelio es poder, porque Cristo en su muerte, en su resurrección y exaltación, la historia del evangelio, ¿verdad?, lo que ha hecho ha sido destruir a la muerte y sacar a la luz la inmortalidad y la vida. Dime si eso no es demasiado glorioso. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences,
No te avergüences del mensaje que predico. Es el evangelio que salva, del Dios que nos ha llamado y nos ha llamado por su gracia, esa gracia que nos ha dado desde antes que existiera el tiempo. Pero que cuando Cristo vino y se hizo carne, Dios en Cristo, ha destruido a la muerte y ha sacado a la luz la vida. Esa es la historia del evangelio. Y esa es la historia que Timoteo ha escuchado, que moldeó su vida, pero que ahora por esta vergüenza y temor no está permitiendo que esa historia fluya y defina quién es. Esta vergüenza y este temor están apoderándose de Timoteo y de su identidad. Y Pablo le está recordando quién es Timoteo, qué es lo que Dios ha hecho por él. Y Pablo en el 11 dice: de lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Dice, y por el cual asimismo padezco esto. Pero dice Pablo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Son de esas veces que dices, Pablo estaba re loco, ¿verdad? O sea, está en la cárcel, está yendo bien mal, está sufriendo, pero dice, no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Y que dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dice, estoy en cadenas por predicar la historia del sufrimiento y la exaltación de Jesús. Pero no me avergüenzo, porque sé a quién he creído. Déjame leerte lo que un comentarista, Walter Lightfield, dijo de este texto. Dice, Pablo está cumpliendo su parte al sufrir por causa del evangelio. Está entregando su vida y ministerio a Dios como un depósito para el futuro día de redención de cuentas. Es decir, Pablo está confiado porque sabe, no es en vano mi sacrificio. Estoy entregando mi vida, pero sé quién es poderoso para guardar mi depósito. Sé que un día el Señor regresará y rendiré cuentas. Y Él no se avergonzará de mí, ya que no me he avergonzado de Él. Es lo que está diciendo. Pero ahora tú, Timoteo, yo ya me voy, tú te vas a quedar. Ahora tu parte es, no tengas temor, no tengas vergüenza, más bien participa del sufrimiento. ¿Cómo? Confía en Dios, sirve a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo que te da poder, amor y también dominio propio. Aquí está, creo, en mi opinión, el corazón de la carta, el tema de la carta. Dice Tim Mackey, un pastor, sobre el tema de la carta. Esta es la idea principal, el hilo conductor. Seguir a Jesús involucra un riesgo. Es invitar la tensión y la incomodidad a tu vida. Pero el sufrimiento no es una señal de la ausencia de Jesús, sino es en esos momentos difíciles donde el amor, la fidelidad y el cuidado de Jesús se hacen tan real y tan tangibles. Sé a quién he creído. Pablo termina la carta diciendo, y así vamos a terminar. Dice el 13, conclusión, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Entonces no te avergüences, más bien enfócate, Timoteo. Hay una labor que hacer, ama a Jesús, retén la sana enseñanza sobre Jesús y vive con tu vida reflejando ese amor y esa fe en Jesús. Y dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El buen depósito se refiere a la enseñanza, a las Escrituras. Sé fiel a la enseñanza cristiana. Y más adelante le va a decir Pablo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, enséñaselo a otros hombres fieles también. Entonces, a través del tiempo esto nos vincula a esta carta. Hemos sido los receptores de un tesoro glorioso, el Espíritu Santo y la enseñanza cristiana. Y es nuestra labor a la siguiente generación pasar con fidelidad la enseñanza cristiana. Aunque eso involucra un riesgo y una incomodidad.
Pero el amor y el consuelo de Jesús nos conforta sabiendo lo siguiente: destruyó a la muerte y sacó a la luz la inmortalidad y la vida. Dice, ya sabes esto, dice el 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, Figelo y Hermógenes no son herejes, como lo era Himeneo y Alejandro, sino más bien se avergüenzan de Pablo. Es decir, son cristianos que dicen, Pablo debe ser una mala persona, no hay que asociarnos con él, es un criminal. ¿Qué van a decir de nosotros si decimos que somos amigos de Pablo? Pero mira el contraste del 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Okay. ¿Cuál es la mejor cura ante el temor y la vergüenza? El Evangelio. La historia de la muerte y la exaltación de Jesús. Él sufrió por nosotros, pero Él venció a la muerte. Y seguirle a veces involucra cierta incomodidad y cierto sufrimiento, pero también involucra que un día le veremos y un día recibiremos esa corona de vida. Así que a lo mejor no experimentamos la misma vergüenza que Timoteo, porque no, quizás en ese sentido, por lo menos aquí en la Ciudad de México, quizás en otros contextos sí, no estamos amenazados por ser cristianos o por asociarnos con otros cristianos, pero sí hay una vergüenza por enseñar la vida cristiana, y más en la forma de este occidente en extremo individualista, con una supuesta tolerancia, que es más bien la dictadura de unos cuantos, es la intolerancia de la tolerancia, pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Pero es difícil decir, soy un cristiano y creo que ser un cristiano significa esto. Hay un cierto ridículo y una cierta vergüenza. Incluso decir que ser cristiano involucra no siempre que te vaya bien. Aún dentro de círculos cristianos hay quienes se avergüenzan. Hay quienes prefieren decir, no digas eso, cállate. Ser cristiano es ser feliz y vivir una vida cómoda y que todo te salga bien. Y hay una cierta vergüenza. Y Pablo nos diría el día de hoy, no te avergüences de mis cadenas, no te avergüences de este mensaje. Y la mejor cura para la vergüenza que podemos sentir el día de hoy es, mira a quien destruyó la muerte, mira a quien reina y vendrá en gloria un día. Aunque el día de hoy parezca difícil seguir a Jesús, es difícil seguir a Jesús, un día Él enjugará nuestras lágrimas, un día no habrá maldición, muerte y sufrimiento. El día de hoy es difícil, pero diría mi amigo el pastor Isaac, es el único momento en el que sufriremos por Jesús. Algún oprobio o alguna vergüenza o algún ridículo. Es el único momento. Más bien, si estás pasando por un momento difícil, por ser cristiano, no por hacer maldades, eso es otra cosa, estás sufriendo por hacer maldades, bueno, pues como cuando mi hijo se porta mal y me mira con carita de no me regañes, le digo, pues ¿qué esperabas? ¿Que te fuera bien por hacer mal? Pues no, ¿verdad? Aunque a veces somos así, ¿verdad? Yo lo veo y la verdad tengo que hacer cara de serio, pero por dentro digo, yo soy igual que este cuate, ¿no? Yo también, luego me porto mal y quiero que me vaya bien, pues ¿qué me pasa, no? Estoy re loco. Pero si estás sufriendo por ser creyente, en algún nivel, solo recibe este consuelo de la Escritura. En momentos difíciles, en ese momento de sufrimiento, la presencia personal de Jesús prometida a nosotros nos conforta, nos consuela, nos anima. Él está con nosotros. Él venció a la muerte. Él resucitó y ha sacado a la luz y la inmortalidad.
¿por qué no simplemente terminamos adorando al Señor, confiando en Él? ¿Vale? Señor, gracias por lo que hoy nos has hablado y por tu misericordia y por tu bondad. Y permítenos, Señor, no avergonzarnos de este mensaje, Señor. Este mensaje sobre la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Sobre este poder de salvación, porque hemos sido llamados por esa gracia inmerecida, Señor. Ninguna obra, Señor. Y es ese poder que tu Espíritu el día de hoy, esa presencia tuya por medio de tu Espíritu, que nos capacite hoy para hacer a un lado la vergüenza, el temor, cualquier cosa que nos incapacite para seguir a Jesús. Y danos dominio propio y amor. Señor, danos valentía. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo y en la historia del Evangelio, que pueda moldear quiénes somos, Señor, nuestra visión de la vida, nuestra identidad, Señor. Y ayúdanos a ser fieles en pasar a la siguiente generación esta fe, Señor, que podamos vivir una fe no fingida, Señor, empezando por casa. Y yo reconozco, Señor, tantas veces que he fallado, Señor, y necesito tu Espíritu, Señor, y tu gracia, Señor, y tu poder. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre. Amén.